hermanitos, sigo con el video. Se me cortó. Estamos en el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Aquí vemos en el versículo 11, capítulo 23, versículo 11, dice: aquella misma noche el Señor se le acercó a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, tendrás que darlo también en Roma. Aquí podemos leer más, pero lo que yo quería decirle que el Señor en ningún momento le impidió que fuera a Roma, porque Roma fuera, digamos, la ciudad del pecado, la ciudad del desorden. No, porque es que la misión de la iglesia era evangelizar en todo el mundo, así como hizo, a todas partes. Dice Romanos 1, adelantémonos dice, versículo 3, dice, se refiere a su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que al resucitar nació según la carne. Esto también lo vamos a ver más adelante, nacer de la carne, y que al resucitar de entre los muertos por obra del Espíritu de santidad ha sido designado hijo de Dios, revestido de su poder. De él, Cristo Jesús nuestro Señor, hemos recibido gracia y misión para que en todos los pueblos no judíos sea recibida la fe, para gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo, que están en Roma, acuérdense, a quienes Dios ama y ha llamado. Mire, Dios ama a todos, a estemos donde estemos, no nos afligimos porque nos digan: no, es que estemos de la iglesia romana. No, romano no es malo. Roma es una ciudad que pertenece a la tierra, el planeta Tierra, planeta que el Señor creó, hecho por el Señor. En Roma, quienes Dios ama y ha llamado y consagrado, que de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús el Señor, le llegue la gracia y la paz. Romanos 1. También aquí en el versículo 14 de Romanos 1 dice: pues me siento en obligación con todos, ya sean griegos y extranjeros, cultos o sin estudio, y estoy dispuesto a ir hasta ustedes, a Roma, para darle el evangelio. Romanos 5, aquí nos habla de que un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, por un hombre, ¿cuál fue? Adán. Ahora en el 6 nos habla que conclusión sacaremos a continuar en pecando, que la gracia venga más abundante. Por supuesto que no. ¿Por quién entró la salvación? Por el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Mediante, dice, ¿qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezaremos una vida nueva. En Romanos 9:5 se nos dice que Cristo, el Mesías, el cual es Dios. En Romanos 10 dice, esta es la oración que hacen los hermanitos separados, y según ellos ya con esto son salvos, lo cual pues habrá que mirar a ver, porque es que la salvación es un proceso. En Romanos 13 nos habla de obedecer a las autoridades, porque toda autoridad viene de Dios. En Romanos 14 nos habla de que no es cuestión de días, sino que debemos, mire por ejemplo, sean comprensivos con el que no tiene segura su fe, y dejen las discusiones que terminan en divisiones.
A Pablo no le gustaban las divisiones, dividirse, a Pablo no le gustaba eso. Solamente que él decía era que respetara a los que no pensaban así. Por ejemplo, hoy en día los adventistas dicen que les gusta es comer puro, no respetar el sábado nomás, y les gusta es comer hierbita, ser vegetarianos. Bueno, respetémosle su fe. En la primera de Corintios capítulo 1 también habla de ponerse de acuerdo. Siempre gustó fue ponerse de acuerdo, no es que se separaran a montar sectas por allá, sectas por acá, no, seguir en la unidad de la iglesia. En la primera de Corintios 4 dice, aquí mire, por eso es que al decirle padre a un sacerdote, aquí no estamos diciendo de que somos pecadores porque le decimos padre a un sacerdote. Miren lo que dice Pablo aquí. Dice, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros, tutores en Cristo Jesús, en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Y si él, cuando una persona engendra, ¿qué es del otro? Un padre. Dice, y sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Él se está llamando, haciéndose llamar padre. La primera de Corintios 7 habla de los que no se casan, de los que se casan, y recomienda de que si quieren pues se quieren pues quedar como él. ¿Cómo era él? Soltero. Primera de Corintios 7 también habla de que el marido salvará, la esposa salvará al marido cristianamente, si ella es cristiana y él es cristiano, o sea, cristianos católicos. Por la fe de uno salvará al otro. Primera de Corintios 8, a los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo, el celibato, como yo. ¿Cómo era Pablito? Solterito. Primera de Corintios 10. Aquí se hace una pregunta recíproca. Dice en el capítulo 1 de Corintios 10, versículo 16, dice, la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Él aquí está preguntando y se está contestando él mismo. En la primera de Corintios capítulo 11, se los dejo de tarea, desde el 22, versículo 22 hasta el 29. Si le ponen cuidado a los últimos dos versículos, van a ver ustedes cómo el cuerpo y la sangre del Señor está realmente en el pan y el vino. Primera de Corintios 12, aquí vamos a ver el bautismo. El bautismo también nos une al cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos libres, y todos hemos bebido del único espíritu. Segunda de Corintios capítulo 5, del 18 en adelante hasta el 21, nos viene a hablar del ministerio de la reconciliación. Se los dejo de tarea. Gálatas 1, capítulo del versículo 6. Es sorprendente cómo Pablo dice que se sorprende a ver cómo la gente se apartaba o se aparta hoy en día de la fe, de la iglesia, y se dejan llevar por cualquier otra persona que le muestre otro evangelio, sin no haber otro evangelio. Gálatas 3, 13 y 14 nos habla de que Cristo acabó con la maldición que había sobre la cruz. En Efesios 2 habla de que el Señor vino a unir los pueblos. Por eso yo en un principio dije que no sería partícipe de enojarme con nadie, es por cuestión del evangelio. En Efesios 3, 10, en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. Dice el versículo 21 del capítulo 3 de Efesios,
A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y de todos los tiempos. Amén. Efesios 4. Yo, el prisionero de Cristo, los exhorto para que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes, amables, comprensivos y soportes en unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. La unidad, siempre invitaba al Pablo. La Biblia siempre manda a la unidad de la iglesia. 4. Y el prisionero de Cristo, los exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes, amables, comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un solo espíritu, pero ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola fe, una sola doctrina. ¿En dónde salieron tantas doctrinas, por Dios? ¿Y dónde están sus dones? Unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros pastores y maestros. Efesios 3:18, porque muchos viven como enemigos de la cruz. Cristo se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando, de la cruz de Cristo. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. Él es, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen de Dios que no se puede ver y para toda criatura que es el primogénito. 1 Timoteo 2 dice, ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas, por los jefes de Estado y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. ¿Cuál era el único mediador? Claro, Cristo Jesús, fue el único que murió por nosotros. Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y portarte de la casa de Dios vivo, y base de la verdad. Sin lugar a dudas, el grande misterio de la bondad se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu, ha sido presentado a los ángeles, proclamado a todas las naciones y creído en el mundo, ya fue elevado y glorificado. 1 Timoteo 4:11. Recomiendo todas estas cosas y enseñanzas. No dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser modelo de los creyentes.